La primera oración, el hermano Alanés nos dirige. Vamos a ver, hermanos. Padre nuestro Adelante, por que favor. estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, Padre Santo. Te damos gracias, Padre bendito, por la esperanza que tenemos a través de tu Hijo en la cruz, de tu Hijo resucitado. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, que nos des un corazón humilde para poder entender de tu palabra. Te pedimos que seas con nuestro hermano, que le des de nuevo, que le des entendimiento, Padre Santo, para que así nos pueda exhortar con ello. Padre bendito, a ti sea siempre la honra y la gloria. Perdona nuestras imperfecciones, Padre bendito, y siempre aumentanos la fe. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 A continuación tenemos un himno dirigido por nuestro hermano Gilberto Canchoc. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Acompáñenme a entonar un himno, el número 4 de Encantos Espirituales, el de Pasta Negrita. Vamos a entonar el número 4, amados hermanos. No te dé temor a hablar por Cristo. Entonamos. No te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre. Todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te dan. Si tan solo en Él por siempre fiare, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo. Vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura
a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén, amados hermanos, para gloria y honra de nuestro Dios. No, no se le escucha, hermano. Aún no apagado por el himno. Sí. Ahí sí me escuchan. Sí, hermano, yo Amén. te escucho. Sí, hermano, bien se le escucha. Ok, entonces a continuación vamos a tener unos momentos para escuchar un mensaje de la palabra de nuestro Dios por nuestro hermano Walter. Sí. Y como, bueno, vamos a dar un espacio de tiempo para que Walter, un hermano que nos apoya mucho en este esfuerzo, pues nos traiga el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Le dejamos el lugar al hermano Walter. Adelante, hermano. Su Ustedes- micrófono. Ya. ¿Me escucho, mis hermanos? Sí, ya se escucha, hermano. Amén. Afirma. Buenas noches a todos mis amados hermanos. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio para mí, la verdad, el que Dios me haya dado la oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias a Dios por ello y gracias a ustedes porque se han dado el momento para escuchar la palabra de Dios. Y antes, me gustaría que meditáramos en lo siguiente. Si nosotros les preguntáramos a las personas qué saben o sepan, mejor dicho, acerca de nuestro Señor Jesucristo, qué han escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que nos contestarían? Probablemente recibamos diversas opiniones, diversas respuestas acerca de ello. Probablemente alguien nos diga, sí, yo he escuchado hablar que resucitó a muertos. Algunos probablemente digan, sí, fue el que convirtió el agua en vino, ¿no? O probablemente algunos mencionen, sí, fue el que multiplicó los panes y los peces. Y eso, mis amados hermanos, ¿no sería extraño que escucháramos nosotros estas respuestas tan comunes? No sería nada absolutamente extraño, porque a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sido atraído por aquello que parece extraordinario. Siempre los sucesos extraordinarios han despertado admiración, han despertado curiosidad, han despertado asombro. Cuando algo rompe los límites, cuando algo rompe los límites de lo normal, de lo natural, es inevitable que no capte nuestra atención como seres humanos. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos, precisamente ocurrió eso. Multitudes enteras lo seguían por caminos, por montes, por ciudades. Algunos recorrían largas distancias para escucharlo. Algunos eran movidos por las necesidades. Algunos eran movidos por enfermedades. Algunos, mis amados hermanos, tenían necesidades que nadie más podía
resolver. En los evangelios, mis amados hermanos y amigos, describen grandes escenas, escenas impresionantes, escenas extraordinarias acerca de ciegos que recuperan la vista, de leprosos que son limpiados, de paralíticos que vuelven a caminar nuevamente, de endemoniados que son liberados, también de tempestades que se detienen con un par de palabras. También incluso describe la Escritura, describen los evangelios, muertos que vuelven a la vida. Estas son escenas totalmente impresionantes, mis amados hermanos. Mas, sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente y meticulosamente la Escritura, descubrimos que nuestro Señor Jesús nunca realizó milagros con el simple propósito, mis amados hermanos, de impresionar a las multitudes o de impresionar a las personas. No, porque nunca, los milagros nunca fueron espectáculos religiosos. No eran demostraciones vacías de poder. Cada milagro, mis amados hermanos, tenía un propósito. Cada milagro tenía su propósito, porque nuestro Padre Celestial es un Dios de orden. Por ello, cada milagro tenía su propósito. Me encanta cómo el apóstol Juan utiliza una palabra muy interesante para describir lo que es los milagros. Y me encanta cómo lo dice, porque él los llama señales. Así es, efectivamente, mis amados hermanos. Lo dice él, lo menciona como señales, ya que una señal no apunta hacia sí misma, apunta a una dirección, apunta hacia una realidad más importante. Por ello es que el apóstol Juan maneja esa palabra, inspirado por el Espíritu de Dios. Y el apóstol Juan, al concluir su evangelio, nos explica precisamente por qué registró esas señales. Así que, mis amados hermanos y amigos, los invito a que abran sus Biblias y que juntamente escudriñemos la palabra de Dios y vayamos a Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Nuevamente repito, mis amados hermanos, Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Observemos, mis amados hermanos, este pasaje. Observemos con atención que el apóstol Juan no dice que los milagros fueron escritos para entretener. Claro que no. Los milagros no fueron escritos para sorprender o para emocionar. Dentro de la serie El Ministerio de Jesús, el día de hoy, mis amados hermanos, meditaremos en el tema sus milagros. Y al contemplar sus milagros, descubriremos 4 grandes propósitos acerca de ellos. Por ello, ¿cuáles fueron los propósitos de sus milagros? Como primer propósito, mis amados hermanos, veremos que sus milagros revelan su identidad. Así es, mis amados hermanos. El primer propósito de sus milagros es revelar la identidad de aquel que hace las señales. Así que acompáñenme en la lectura, mis amados hermanos. En Juan, capítulo 2, versículo 11. Repito, Juan,
capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro, mis amados hermanos, ocurrió en el contexto de unas bodas que se realizaban en Caná de Galilea. Pero cuando se terminó el vino, la familia quedó en una situación no grata. Por ello, María acudió a nuestro Señor Jesús, aunque todavía no había iniciado públicamente el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús ordenó llenar unas tinajas con agua y convirtió el agua en ellas en vino de excelente calidad. Entonces, Juan concluye el relato diciendo: este principio de señales hizo Jesús. Y quiero que meditemos, mis amados hermanos y amigos, en dos palabras que nos dice este texto. La primera palabra, principio, indica que fue el primer milagro registrado por el apóstol Juan. Y la segunda palabra, la palabra señales, nos muestra que el milagro tenía un propósito, nos señala que el milagro tenía un propósito más profundo que simplemente resolver un problema social. Muchos creerían que ese era el verdadero propósito, ayudar a aquella familia que tenía una necesidad. Pero no, mis amados hermanos, la palabra señal nos muestra que un milagro tenía un propósito más profundo que simplemente resolver aquel problema. Y ese era revelar la identidad de nuestro Señor Jesús como el Cristo. El principio de señales que hizo nuestro Señor Jesús revela quién era realmente Jesús, porque Él manifestó su gloria, mis amados hermanos. Él manifestó su esplendor. Él manifestó su magnificencia como el Cristo. La gloria del Cristo es la manifestación de su deidad, mis amados hermanos y amigos. El primer propósito de sus milagros fue revelar su identidad como el Cristo, como el Salvador, como el Mesías, como el ungido, mis amados hermanos. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado que cuando el Mesías viniera, sería acompañado por señales extraordinarias. Así es, ya había sido profetizado. Así que me gustaría, mis amados hermanos y amigos, que me acompañen en la lectura en Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6. Repito, Isaías 35, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esta profecía anunciada por el profeta Isaías, mis amados hermanos, fue escrita aproximadamente 700 años antes de que iniciara el ministerio de nuestro Señor Jesús. Eso nos revela, mis amados hermanos y amigos, que cada milagro era una evidencia de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Esto, mis amados hermanos, era una evidencia de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Cuando nuestro Señor Jesús caminó sobre el mar con un gran viento que soplaba, ahí en Juan capítulo 6, versículos 18 y 19, hizo algo que el Antiguo Testamento atribuye exclusivamente a Dios. Más precisamente en el Salmo capítulo 107, versículo 29.
Dice así la palabra de Dios: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mis amados hermanos, en esta porción de las Escrituras está atribuyendo cada una de estas señales a Dios. Y cada una de estas señales nuestro Señor Jesucristo las manifestó en el Nuevo Testamento con sus discípulos. En Mateo capítulo 14, versículo 32, el paralelo a Juan capítulo 6, dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ellos tuvieron miedo cuando vieron a nuestro Señor Jesús caminando sobre el mar, cuando el viento soplaba, cuando el mar estaba embravecido, y vieron a nuestro Señor Jesús caminando. Y cuando todos subieron a la barca, el viento se calmó. Y es ahí cuando vemos aquello que se le atribuye exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su identidad, mis amados hermanos. Los discípulos en este momento, cuando vieron cada una de estas situaciones, cuando vieron esas señales, esos milagros, quedaron maravillados porque comprendieron algo, comprendieron que estaban alguien más grande que un profeta. Ellos estaban delante de alguien que era más grande que un profeta. No solamente era un maestro, no era simplemente un hacedor de milagros, era Dios manifestado en carne. Así es, mis amados hermanos. El primer propósito de sus milagros es revelar su identidad como el Mesías, como el Cristo, como Dios manifestado en carne, porque sus milagros revelan su identidad. De tal manera que en Mateo capítulo 14, versículo 33, los discípulos expresaron: verdaderamente eres hijo de Dios. Imagínense cada una de estas escenas, mis amados hermanos y amigos. Imaginemos cada una de estas escenas, viendo los discípulos lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento ellos proclamaban diciendo estas palabras: verdaderamente eres hijo de Dios. Estaba cumpliendo el propósito de sus milagros. Las obras que hacía nuestro Señor Jesús en nombre del Padre daban testimonio de quién era Él. Estaban dando testimonio de que era el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos y amigos, desgraciadamente vivimos en un mundo, en un tiempo que intenta reducir a nuestro Señor Jesús, intenta minimizarlo a un simple personaje histórico que en algún punto de la historia existió. Intentan reducirlo a un gran líder moral, pero sus milagros proclaman que Él es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, nuestra fe no descansa en un hombre extraordinario, sino en el Señor soberano y todopoderoso del universo. No es un hombre extraordinario, es el Señor soberano y todopoderoso, porque sus milagros revelan su identidad. Sin embargo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo no solamente mostraban quién era Él, sino también nos muestran cómo es Él. Porque al observar más de cerca sus milagros, descubrimos algo hermoso, algo maravilloso. Detrás de cada milagro encontramos un corazón lleno de amor. Porque como segundo propósito, sus milagros revelan su compasión. Repito,
el segundo propósito, sus milagros revelan su compasión. Y quiero que me acompañen a la escritura, mis amados hermanos y amigos. Vayamos a Mateo, capítulo 14, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mis amados hermanos, antes de este versículo, nuestro Señor Jesús había recibido una noticia nada grata. Había recibido la noticia de que había muerto Juan el Bautista, por lo cual nuestro Señor Jesús se había retirado a un lugar apartado de la multitud, apartado de sus discípulos. Porque, mis amados hermanos, humanamente era un momento de dolor, era un momento de recogimiento. Sin embargo, las multitudes lo siguieron hasta qué lugar. Las multitudes fueron porque tenían necesidades, porque tenían grandes necesidades y fueron atrás de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, en lugar de rechazarlas o de ignorarlas, el Señor salió, dice la Escritura, y vio multitudes y tuvo compasión de ellos. Veamos la gran compasión por parte de nuestro Señor Jesús, porque sus milagros revelan su compasión. Esa misma compasión que lo llevó a sanar a los enfermos, también lo llevaría poco después a alimentar más de 5,000 personas en el siguiente versículo, en el versículo 15 en adelante. La compasión fue una de las características más visibles en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Aún en medio de su propio dolor, aún en medio de este duelo, nuestro Señor Jesús puso las necesidades de otros antes que las de Él mismo. Puso por encima las necesidades de otros antes que las suyas. Su compasión, mis amados hermanos y amigos, no fue solamente un sentimiento. Claro que no, va más allá de esos límites del mundo, sino una acción que trajo ¿qué? Sanidad, provisión y esperanza a aquellos a quienes acudieron a Él. La compasión de nuestro Señor Jesús trajo sanidad, trajo provisión y trajo esperanza a aquellos que acudieron a Él. Mis amados hermanos, esto nos demuestra que el Señor no observa las necesidades humanas con indiferencia. Nuestro Señor Jesús se conmovía profundamente por el sufrimiento, y no solamente se conmovía en aquellos tiempos, se conmueve aún por nuestras necesidades. No creo que en este momento algunos de los que estamos aquí presentes no tengamos sufrimiento, no tengamos tribulaciones. Cada uno tenemos cargas, cada uno tenemos sufrimientos, pues nuestro Señor Jesús tiene compasión de nosotros. Como cuando un leproso se acercó a nuestro Señor Jesús, al cual la sociedad lo rechazaba, al cual nadie quería tocarlo, al cual nadie quería estar cerca de él. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la lepra era una de las enfermedades más mortales de aquellos tiempos. Era una enfermedad que, por así decirlo, estaba de moda, ¿verdad? Pero más que de moda, era una enfermedad peligrosa, una enfermedad muy peligrosa y mortal. Pero nuestro Señor Jesús hizo algo sorprendente. Acompáñenme en la lectura en Marcos, capítulo 1, versículo 41. Acompáñenme en la lectura, mis amados hermanos y amigos. Marcos, capítulo 1, versículo 41. La palabra de Dios dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó,
y le dijo, quiero, sé limpio. Porque antes de este suceso, mis amados hermanos, el leproso se había acercado a nuestro Señor Jesús y se había hincado ante él y le había rogado y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Por lo cual nuestro Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Antes de limpiarlo, lo tocó. Antes de sanar su cuerpo, restauró su dignidad. Y así como al leproso en esta historia, cuando nuestro Señor Jesús encontró a la viuda de Naín llorando la muerte de su único hijo, no permaneció indiferente. Nuestro Señor Jesús mostró compasión. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos y amigos, a la lectura de esta historia, la cual encontramos en Lucas, capítulo 7, versículo 13 al 15. Lucas, capítulo 7, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios así. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense, mis amados hermanos, quiero que en esta lectura nos concentremos. Quiero que en esta lectura nuestra mente viaje a aquel tiempo, viaje a cada uno de estos relatos y nos pongamos en aquel tiempo y observemos como si fuéramos testigos oculares de lo que está sucediendo. Imaginen esta escena, una mujer con su único hijo había muerto, había fallecido, por lo cual nuestro Señor Jesús, en el momento que la vio, en el momento que la observó, se compadeció de ella, por lo cual Él le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó aquel que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué bella escena, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesús, esto nos demuestra que nuestro Señor Jesús no es ajeno a las lágrimas humanas. Conoce nuestras luchas, conoce nuestros temores y conoce nuestras cargas. Cada uno tiene sus propias luchas. Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos nuestras propias lágrimas, tenemos nuestras cargas. Pero el Señor, mis amados hermanos, conoce cada uno de esos puntos de nosotros porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro Señor Jesús se compadece porque sus milagros revelan su compasión. Hay un salmo que me gusta, el Salmo 103, capítulo 13, Salmo capítulo 103, versículo 13 y 14, que dice así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nuevamente vuelvo a leer. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, de que somos débiles, mis amados hermanos. Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe cuál es nuestra carga. Mis amados hermanos, esto nos demuestra que sus milagros revelan su compasión. Tal vez alguien el día de hoy haya llegado
pensando que nadie comprende su situación, sus problemas. Tal vez el día de hoy alguien tenga un pesar, una carga que probablemente piense, nadie me entiende, nadie me comprende, pero observando los milagros de nuestro Señor Jesús, nos recuerda que el Salvador ve el dolor de las personas y tiene compasión de aquellos quienes acuden a Él. Esto es el propósito de sus milagros. Pero la compasión por sí sola, mis amados hermanos, no basta. Porque muchas personas pueden sentir compasión por aquellos quienes sufren, pero no tienen el poder para ayudarlos. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesús no solamente sintió compasión. Nuestro Señor Jesús tenía y tiene la autoridad para transformar cualquier situación. Porque como tercer propósito, sus milagros revelan su poder y autoridad. Así es, mis amados hermanos y amigos. Sus milagros revelan su poder y su autoridad. En los evangelios hemos observado a nuestro Señor Jesús enfrentando cualquier tipo, cualquier clase de problema. Y en cada uno de ellos salió victorioso. En Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, después de una gran jornada de enseñanza, de ministerio, llevaron a nuestro Señor Jesús muchos enfermos. Entre ellas estaba la suegra del apóstol Pedro. Y llevaron después muchos enfermos y endemoniados. Y Mateo lo resume en el versículo 16, y echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su poder y autoridad sobre la enfermedad. En otra ocasión, nuestro Señor Jesús, estando en una de las sinagogas de Capernaum, la base de operaciones de nuestro Señor Jesús expulsó a un espíritu inmundo con un par de palabras. Y la gente quedó asombrada ahí en Marcos capítulo 1, versículo 25 al 27. Marcos 1, 25 al 27. La gente quedó tan asombrada que dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Perdón. Porque sus milagros revelan su poder y su autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando los discípulos estaban aterrados, mis amados hermanos, en una ocasión, cuando los discípulos tenían temor, tenían pavor, porque estaban en medio de una tormenta, en una barca chiquita, en medio del mar de Galilea. Por lo cual ellos vieron y observaron a nuestro Señor Jesús durmiendo, descansando tranquilamente. Lo despertaron. Ellos estaban molestos, pero también estaban asustados. Cuando observaban cómo se movía la barca de un lugar a otro, ellos levantaron a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús se levantó y habló al viento y al mar diciendo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo la gran bonanza. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su poder y su autoridad sobre la naturaleza. Cuando nuestro Señor Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, después de 4 días de haber muerto, nuestro Señor Jesús clamó con gran voz allí en Juan, capítulo 11, versículo 43 y 44. Clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su poder y su autoridad, aún
sobre la muerte, mis amados hermanos. Qué impresionante cada una de estas escenas. Imaginémonos estando presentes en aquellos lugares, en aquellas situaciones, y que nuestro Señor Jesús manifestaba su poder y su autoridad ante las enfermedades, ante los espíritus inmundos, ante la naturaleza, cualquier situación. Nuestro Señor Jesús mostraba un total control, un total poder, una total autoridad. Lo extraordinario es que nuestro Señor Jesús nunca encontró una situación imposible, mis amados hermanos y amigos. Nunca encontró una situación que no tuviera control de ella. Donde los hombres llegaban al límite, porque mis amados hermanos, nosotros tenemos un límite, somos pequeñitos a comparación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre llegaba a su límite, él comenzaba a actuar. Cuando los discípulos no tenían alimento para dar a las multitudes, nuestro Señor Jesús multiplicaba los panes y los peces. Cuando la tormenta amenazaba con hundir la barca, nuestro Señor Jesús habló y el mar obedeció. Cuando nuestro Señor Jesús, cuando vemos que la muerte parece definitiva, cuando vemos que la muerte no tiene otro camino, nuestro Señor Jesús llamó a Lázaro y salió de la tumba después de 4 días de haber muerto. La palabra de Dios nos recuerda, mis amados hermanos, cuán pequeños somos, cuán limitados somos nosotros, pero también nos recuerda cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es Dios, así como dice un canto. Dice Lucas, capítulo 18, versículo 27. Dice así: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Fíjense, hermanos, cómo la palabra nos recuerda que estamos limitados, pero Dios no está limitado. Él es vasto, Él es todopoderoso, Él es grande, porque sus milagros revelan su poder y autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 18, nuestro Señor Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, la autoridad y poder de nuestro Señor Jesús no se limita solamente a la tierra, sino también tiene potestad en el cielo. Muchas veces nosotros podemos tener problemas que parecen imposibles. Imposibles de alguna solución. Imposible de que nosotros podamos solucionarlos. Pero no son imposibles para nuestro Señor Jesucristo. No son imposibles para Dios. Las circunstancias pueden superar nuestras fuerzas, mis amados hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque somos limitados. Pero jamás ninguna de las circunstancias que se nos presenten superarán el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Nada puede superar su poder y su autoridad. Sin embargo, aún los milagros más impresionantes tenían un propósito mayor. Porque abrir los ojos físicos, mis amados hermanos, era algo maravilloso y extraordinario. Claro que sí. Pero había algo más importante: abrir los ojos espirituales. Sanar cuerpos era glorioso. Claro que sí. Pero había una enfermedad más profunda que nuestro Señor Jesús vino a tratar. Porque como cuarto propósito, sus milagros revelan la salvación. Así es, mis amados hermanos. Sus milagros revelan la salvación. Muchos de los que fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo en los relatos que acabamos de leer, seguramente volvieron a enfermar años después.
Es lo más seguro. Muchos de los que recibieron provisión seguramente volvieron a sentir hambre. Lázaro, que fue resucitado eventualmente, volvió a morir. ¿Por qué? Porque los milagros físicos nunca fueron el objetivo final. Los milagros físicos nunca fueron el objetivo final de Dios, de nuestro Señor Jesús. Fueron señales, como lo decíamos desde el principio, fueron señales que apuntaban hacia una dirección, apuntaban hacia una realidad más grande, hacia la salvación, porque sus milagros revelan la salvación. En cierta ocasión, un paralítico fue llevado hasta nuestro Señor Jesús por 4 hombres, por 4 amigos. La casa estaba tan llena como era de costumbre, porque iban y veían las señales de nuestro Señor Jesús, los milagros de nuestro Señor Jesús, y le escuchaban hablar. Por ello estaba llena la casa, por lo cual abrieron un boquete para poder meter a su amigo paralítico y llevarlo hacia nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús vio algo que muchos no vieron. En ese momento todos vieron algo que era lógico. Él estaba discapacitado. Él tenía una necesidad física, por lo cual era lógico pensar que esperaban que Él lo sanara de aquella necesidad física. Pero nuestro Señor Jesús vio una necesidad más profunda. Dice Marcos capítulo 2, versículo 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5, dice nuestro Señor Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de este versículo, mis amados hermanos, 4 amigos, 4 grandes amigos, habían hecho un gran esfuerzo por acercar a su amigo con una necesidad hacia nuestro Señor Jesús. Después de esta declaración de Marcos capítulo 2, versículo 5, donde dice nuestro Señor Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados, los escribas comenzaron a cuestionar la autoridad del Señor Jesús para perdonar pecados. Entonces nuestro Señor Jesús sanó al paralítico para mostrar que él tenía poder tanto sobre el cuerpo como sobre el alma. La peor enfermedad del hombre, mis amados hermanos, no es física. La peor enfermedad del hombre es la espiritual. La peor esclavitud no es la externa, es la del pecado. La peor muerte no es la del cuerpo. La peor muerte es la separación eterna de Dios. Imagínense un lugar sin Dios, mis amados hermanos. Esa es la peor muerte. Por eso, nuestro Señor Jesús vino al mundo. Así lo declara Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, mis amados hermanos y amigos. Cada uno de los aquí presentes estábamos perdidos, pero vino nuestro Señor Jesús para buscarnos y para salvarnos, porque estábamos separados de Dios, porque sus milagros revelan la salvación. Todos y cada uno de los milagros que hemos visto en este estudio, en esta noche, mis amados hermanos y amigos, apuntan finalmente hacia algo más importante. Cada una de estas señales
apuntan hacia algo más impactante, hacia algo más profundo. Finalmente apuntan hacia la cruz, hacia nuestro Señor Jesucristo, porque allí nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. Allí nuestro Señor Jesucristo pagó nuestras deudas. Allí nuestro Señor Jesús abrió camino. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Y 3 días después de haber muerto nuestro Señor Jesús en la cruz, ocurrió el milagro más hermoso, el milagro más grande de todos, porque 3 días después de haber muerto, nuestro Señor Jesús resucitó. Así es, mis amados hermanos y amigos. Este era el final. Este era el verdadero propósito de sus milagros, porque sus milagros nos llevan a la salvación. Si nuestro Señor Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos salvación en estos momentos. En ese momento, mis amados hermanos, cuando resucitó nuestro Señor Jesús, ganó la batalla victoriosamente, porque ese es el milagro más grande de todos. Como dice Juan, capítulo 20, versículo 31, nuestro versículo base del tema del día de hoy. Dice así: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el milagro más grande de todos. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 nos recuerda algo muy importante, algo sublime y algo bello. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bello, qué bellas palabras, mis amados hermanos. Qué hermoso es la Escritura, qué grande es la compasión y misericordia de Dios. El mayor milagro que le puede ocurrir a una persona, mis amados hermanos y amigos, no es la restauración de su salud, es la transformación de su alma. Es pasar de la muerte a la vida. Es recibir el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Ese es el mayor milagro que le puede ocurrir a una persona. Al recorrer los evangelios el día de hoy, mis amados hermanos, ya para terminar, observamos cada uno de estos milagros. Observamos que cada milagro de nuestro Señor Jesús nos conduce a una verdad más profunda y a una realidad que no debe ser omitida, a una verdadera realidad, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su identidad. ¿Por qué? Porque sus milagros revelan su compasión, porque sus milagros revelan su poder y autoridad, porque sus milagros revelan la salvación, el milagro más grande de todos. Por eso, no debemos quedarnos admirando solamente las señales. Debemos llegar al Salvador que las realizó. Debemos de llegar a la dirección correcta. Los milagros, mis amados hermanos, o las señales son como ventanas que nos permiten ver la gloria de nuestro Señor Jesús, su grandeza.
su compasión. Nos muestran a un Salvador poderoso para actuar, compasivo para ayudar, soberano para gobernar y misericordioso para salvar. La pregunta de esta noche no es, ¿qué milagros hizo Jesús? ¿Qué milagros hizo nuestro Señor Jesús? Las preguntas son que me gustaría que cada uno de nosotros reflexionáramos en ellas. ¿Cuál será mi respuesta ante el Cristo que realizó estos milagros? Y como segunda pregunta, ¿qué lugar ocupa hoy Jesucristo en mi vida después de haber contemplado su gloria, después de haber contemplado su compasión, después de haber contemplado su poder y su salvación? Porque el mismo Jesús que abrió los ojos a los ciegos, que calmó la tempestad y resucitó a muertos, mis amados hermanos y amigos, sigue llamando hoy a los hombres a creer en Él. Que creamos firmemente en Él y en lo que hizo. Que nos enfoquemos en el hacedor de aquellas señales. Y así como los discípulos terminaron confesando en Mateo capítulo 14, versículo 33, lo siguiente: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, yo los invito a que esa sea nuestra confesión, a que esa sea nuestra fe, a que esa sea nuestra obediencia, nuestra fidelidad y entrega al Señor Jesucristo. Porque Él es el Todopoderoso. Él es quien nos rescató de la muchedumbre. Que Dios nos bendiga a todos, mis amados hermanos. Buenas noches. El himno alusivo está a cargo del hermano Zeus. Hermano Alfredo, no se escucha. ¿No se escucha? Ok. El himno Claro que sí, hermanos. Adelante. Vamos a entonar el himno número 111. Himno número 111 de nuestro himnario Cantos Espirituales. Si ya lo tenemos, vamos a cantar. Cariñoso Mis amados hermanos, ¿quién tiene el canto final? Huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu Hermano Zeus, no se escucha su micrófono. Sálvame, Señor Jesús, a estas olas hasta el puerto de salud. Y a mi
Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo. Vengo con ferviente amor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, das la vista al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. A continuación tenemos una oración final dirigidos por nuestro hermano Víctor Cruz. Sí, hermanos, pues vamos a orar con toda reverencia y con todo respeto a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre bendito, eterno, misericordioso Dios Todopoderoso, estamos ante tu santa y bendita presencia en esta hora, Padre, dándote gracias por tu bendición, por tu paciencia, tu misericordia, por ese amor que nos muestras a cada momento y nos permites poder estar en esta hora reunidos, bendito Padre, para escuchar tu palabra, para seguir aprendiendo de ella y nutrirnos con tu santa palabra, la que nos da vida y nos da aliento para seguir firmes. Te suplicamos, Padre, que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos aquí reunidos y que de igual manera sigas bendiciendo a nuestros hermanos que se esfuerzan día a día para aprender y predicar tu palabra. Bendigas a nuestro hermano Walter, que en este día fue quien nos expuso tu palabra, Señor, que le sigas dando sabiduría, fortaleza, ese entendimiento para que él y todos nuestros hermanos que se encargan de dar estos temas, sean siempre, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, para que sigamos creciendo y sigamos edificándonos con tu palabra. Padre eterno, te suplicamos tu misericordia para todos aquellos que escuchen por primera vez tu palabra, que ya han escuchado alguna ocasión, y que en su corazón y en su mente quede grabado y plasmado tu palabra para que pronto vengan a la obediencia y que comprendan, Señor, y sepan que todas estas bendiciones, todas estas cosas que tú nos das, todas estas dádivas son para algo aún más maravilloso, que es la promesa que nos das por medio de tu amado Hijo, para aquel día en que Él venga a buscar a su pueblo y que estemos delante de tu santa y bendita presencia. Padre eterno, te agradecemos tu misericordia. Te suplicamos, bendito Señor, que bendigas a todo tu pueblo en todas partes del mundo, que nos permitas tener una noche tranquila y apacible, y que conforme a tu misericordia, tu bondad y tu amor, nos permitas poder descansar y ver un nuevo día. Y si así tú lo permites, reunirnos todos como familia en Cristo
el día de mañana, en tu día, para honrarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre y seguir, Señor, haciendo tu santa voluntad. Que podamos ver, tu Padre, estar siempre firmes y que seamos dignos hijos tuyos, dando un buen testimonio no solamente delante de ti, sino también delante de todos los hombres. Gracias te damos, tu Padre, y bendice todas estas actividades que se realizan, porque son de edificación y crecimiento para todos y cada uno de nosotros. Agradecidos contigo por tanta bondad, paciencia y misericordia. Te agradecemos, Padre, y te suplicamos tu bendición, tu dirección y tu ayuda. En nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.